Muy bien, el tema que vamos a ver a continuación entonces son las operaciones con fracciones. Recuerden entonces, las fracciones son una forma de expresar cierta cantidad o las partes de una unidad. Por ejemplo, algo más claro es una torta. La torta es la unidad y cuando sacamos porciones de una torta, esas son las fracciones, ¿no? Son pequeñas partes de una unidad. Vamos a tener diferentes operaciones. La primera son las amplificaciones de una operación o cómo vamos a amplificar una operación fraccionaria. Cuando tenemos una fracción, lo vamos a tener representada con el numerador y el denominador, ¿no? Como se puede ver aquí, 2 y 3, numerador y denominador. Para amplificar esta fracción, lo que vamos a hacer es multiplicar por algún valor, algún coeficiente numérico, tanto el numerador como el denominador por el mismo número. Por ejemplo, aquí estamos multiplicando por 5 al numerador y al denominador. 2 por 5, 10, 3 por 5, 15. Entonces, 2 tercios es lo mismo que decir 10 quintos. Simplemente que están expresados con números más grandes. Equivalen a la misma cantidad, pero uno está expresada con números más grandes. ¿Cómo vamos a comprobar que esté correcto? Lo que vamos a hacer es multiplicar de forma cruzada el numerador del primero, el numerador, 2 por el denominador del segundo, 2 por 15. Me da 30. El denominador del primero por el numerador del segundo, 3 por 10 igual me da 30. Como en ambos casos me da 30, esta es una fracción equivalente, o sea que expresan la misma cantidad, simplemente que están representadas con diferentes números. Si por alguna razón al multiplicar de forma cruzada les darían valores distintos, quiere decir que no son equivalentes, que no lo habrían amplificado de forma correcta, que se habrían equivocado en algún valor. Después tenemos la simplificación de fracciones o simplificar una fracción. El simplificar una fracción entonces consiste en representar esta fracción con números más pequeños, en reducir el tamaño de los números, en otras palabras. Por ejemplo, aquí tenemos 4 sextos y queremos representarlo con números más pequeños. Lo que hacemos en este caso ahora es dividir tanto el numerador como el denominador entre un mismo número. En este caso, 2. El número que voy a utilizar, pero me tiene que dar una división exacta, tanto en el numerador como en el denominador. Tengo que poder dividir ambos de forma exacta. Por ejemplo, divido 4 entre 2, 2. 6 entre 2, 3, ¿no? Números exactos. Su equivalente entonces va a ser 2 tercios, ¿no? Forma de expresarlo en números más pequeños. Ahora, otra forma de simplificación es utilizar el máximo común divisor, el MCD, el máximo común divisor entre 8 y entre 12 en este caso, ¿no? En el numerador y el denominador. Mi MCD de 8 y 12 es 4, entonces voy a simplificar entre 4. 8 dividido entre 4, 2. 12 dividido entre 4, 3. ¿No? De la misma manera he simplificado. Aquí podría haber utilizado el número 2 para simplificar. 8 entre 2, 4, 12 entre 2, 6. Y me daría 4 sextos. Pero todavía podría seguir simplificando. Cuando utilizamos el MCD,
me da directamente como resultado mi fracción irreducible, la fracción que no voy a poder simplificar más. Como ven aquí, al haber utilizado el MCD, me ha dado como resultado 2/3. 2/3 ya no puedo seguir simplificando. Entonces, siempre que utilicemos el MCD para simplificar, vamos a obtener la fracción más pequeña, la fracción que ya no se puede reducir más. En las matemáticas, aritmética, álgebra, se busca este valor, se busca obtener la cifra más pequeña de reducción. Después, la siguiente operación que tenemos es la reducción de fracciones a común denominador. Cuando vamos a tener fracciones, tenemos diferentes valores de denominador. Entonces, lo que vamos a hacer es igualar el denominador, simplemente para que tengan algo en común. Existen dos métodos, el de productos cruzados y de mínimo común múltiplo. Empezamos en el lado izquierdo, como pueden observar, el de productos cruzados. Lo que se realiza para este método es primero multiplicar el denominador, 6 por 4 en este caso. 6 por 4, 24. Ese va a ser mi nuevo denominador. Una vez que he realizado esa multiplicación, bueno, una vez que he realizado esa multiplicación, lo que realizo es multiplicar de forma cruzada el denominador del primero con el numerador del segundo, ¿no? 6 por 3, 18 y 2 por 4. Como pueden observar aquí, 6 por 3, 18 y 2 por 4 da 8. De esa manera realizamos la simplificación, perdón, a común denominador. No hemos hecho nada más que llevarlos a un denominador común. Pero como pueden ver, tenemos números elevados, números relativamente grandes. En el segundo caso, en el número 2, vamos a utilizar el mínimo común múltiplo. Cuando utilicemos el mínimo común múltiplo, lo que nos va a dar como resultado son fracciones irreducibles. Es el menor común denominador que se puede tener. Saco entonces MCD de 6 y de 4. 6 y 4, el MCD me da 12. Una vez que tengo el MCD, lo que hago después es dividirlo entre el denominador y multiplicarlo por el numerador. 12 dividido entre 6 me da 2. Por 2, 4. 12 dividido entre 4 me da 3. Por 3, 9. De esa manera he hallado mi segundo equivalente en la fracción. Estos valores que he obtenido pueden simplificarse, pero si simplifico voy a obtener mis valores iniciales. Estas dos fracciones que me han dado como resultado son las más pequeñas que compartan el denominador. En el caso anterior me salía con números más grandes, ¿no? Tenemos el mismo valor, pero con números más grandes. Vamos a realizar después la comparación entre fracciones. Para comparar dos o más fracciones, va a existir la representación de tres casos distintos. Primero, que la fracción tengan el mismo numerador, que en la parte de arriba tengan un valor igual, ¿no? Como pueden ver aquí, 2 y 2. Y en el denominador van a ser distintos. Para identificar cuál va a ser mayor o cuál representa un monto mayor, tenemos que revisar los denominadores, la parte de abajo,
y el que tenga menor valor va a ser el que represente la mayor cantidad. Por ejemplo, 2/6 y 2/4. El numerador es igual, entonces me fijo el denominador. En el denominador, el más pequeño es 4. Entonces, esta segunda fracción, 2/4, es mayor que la anterior, mayor que 2/6. ¿No? De esa manera vamos a ir identificando cuál representa una cantidad mayor. En el caso número 2 vamos a tener cuando las fracciones tengan el mismo denominador. La parte de abajo va a ser igual, en este caso como pueden ver, 6 y 6. El mayor en este caso va a ser el que tenga el numerador más grande. 2/6, 5/6, el que tiene mayor numerador es 5. Entonces 5/6 va a representar una mayor cantidad, ¿no? Una mayor cifra, por así decirlo. Y por último vamos a tener las fracciones, perdón, vamos a tener las fracciones que tengan distintos numeradores y distintos denominadores. Cuando tengamos presente un caso así, lo que tenemos que hacer primero es sacar el común denominador. Y una vez que tengamos el común denominador, seguimos la segunda regla para averiguar el que sea mayor o el que sea menor. Vamos a pasar entonces ahora a el cálculo de fracciones, ¿no? ¿Cómo vamos a saber calcular la fracción de un número? Por ejemplo, cuando les hablaba de una torta y les digo media torta, nos referimos a la mitad de ¿no? De una porción. Pero en este caso se nos va a dar números más grandes. Les voy a decir, por ejemplo, 2/5 de 30 se nos está diciendo. La primera forma, lo que podemos hacer es multiplicar el numerador por la cifra, en este caso 2 por 30, y dividirlo entre el denominador. 2 por 30 nos da 60, dividido entre 5, 12. Entonces, 2/5 de 30 es 12. Las 2/5 partes de 30 es 12. Pasamos al siguiente. Entonces, el otro método es primero dividirlo. 30 entre el denominador, 30 entre 5, nos da 6 y multiplicarla por el numerador. 6 por 2, 12. De la misma manera llegamos al mismo resultado. 2/5 partes de 30 es 12. O 12 son 2/5 partes de 30. Esa es la forma de expresar. Después vamos a tener la suma de fracciones. Para poder sumar las fracciones, tienen que tener un denominador común. Solamente se pueden sumar fracciones que tengan el denominador común. Lo que hacemos entonces va a ser, en este caso tenemos como un denominador, 6 y 6, en ambos es el mismo. 2/6 más 2/5, simplemente vamos a sumar el numerador. 2 más 5, 7. 7/6. Cuando tengamos el mismo denominador, podemos sumarlos de forma directa los numeradores. Para el siguiente caso, cuando en la fracción se nos presenten dos denominadores diferentes, lo que tenemos que hacer es podemos hacer los productos cruzados para obtener un denominador común o sacar el mínimo común múltiplo. En el primer caso, como pueden observar aquí, estamos sacando lo que es por productos cruzados. Para eso multiplicamos los denominadores, 6 por 8, 48. Y los numeradores de forma cruzada, 2 por 8, 16. 2 por 8, 16, de forma cruzada. Y lo mismo para el siguiente, 6 por 3, 18. De esta manera hemos obtenido ahora sus equivalentes con común denominador.
16 más 18, 34 con un denominador de 48. De aquí obtenemos el resultado de nuestra suma de fracciones, simplemente que expresada con números elevados. Aquí tendríamos que aplicar lo que es la reducción de fracciones, ¿no? Para la simplificación. Ahora, en el segundo caso, estamos haciendo el mismo ejercicio. Lo que vamos a hacer es sacar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo entre 6 y 8 me da 24. 24 dividido entre 6 multiplicado por 2. 24 entre 6 multiplicado por 2 me da 8. 24 entre 8 por 3 me da 9. Procedemos a realizar la suma. 8 más 9, 17 sobre 24. Recuerden entonces, cuando utilizamos el MCD, nos va a dar la fracción resultante un número inferior, un número más pequeño, ¿sí? Pero 34 sobre 48 es igual que decir 17 sobre 24. Estas dos son equivalentes, no se olviden. Simplemente que una está expresada con números más grandes. Para realizar la resta, entonces vamos a operarla de la misma manera. Cuando tengamos denominadores iguales, simplemente procedemos a efectuar la operación de sus numeradores. Aquí tenemos 6 quintos menos 2 quintos. 6 menos 2, 4. 4 quintos, ¿no? Su denominador común. Ahora, cuando tengamos denominadores diferentes, 7 sextos menos 3 octavos. Lo que hacemos es sacar su común denominador. Puede ser por multiplicación o productos cruzados. Como ven aquí, 6 por 8, 48. 7 por 8, 56. Y 3 por 6, 18. ¿No? 56 menos 18. Nos da 38 sobre 48. O el mismo ejercicio, 7 sextos menos 3 octavos, utilizando el MCM. ¿No? El mínimo común múltiplo de 6 y 8 nos da 24. 24 entre 6 por 7, 28. 24 entre 8 por 3, 9. Resto 28 menos 9 y me da 19 sobre 24. De estas dos maneras resolvemos lo que son las restas de fracciones. Tenemos después lo que es la multiplicación de fracciones. Recuerden, siempre se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. 3 quintos por 2 tercios. 3 por 2, 6. 5 por 3, 15. De forma sencilla, rápida, la multiplicación es directa. La división de fracciones. Para la división de fracciones tenemos dos métodos. El primero, el del lado izquierdo, consiste en invertir el segundo, invertir el divisor. Tenemos 6 quintos dividido entre 2 tercios. Invertimos este segundo miembro, lo que va a ser el divisor, y me da 3 medios, ¿no? Su inversa. Una vez invertido, simplemente procedemos como si fuera una multiplicación. 3 por 6, 18, 2 por 5, 10. 18 décimos es mi resultado de la división. Pasamos entonces a la siguiente parte de la segunda forma. Es multiplicar de forma cruzada 6 por 3 y eso se anota arriba. El de arriba por el de abajo y se anota arriba. Arriba, abajo y se anota arriba. 6 por 3, 18. 5 por 2, 10. El de abajo por el de arriba. ¿No? 5 por 2, 10 de forma cruzada. Y obtenemos el mismo resultado. Después vamos a tener igual problemas con fracciones.
se va a resolver de la misma manera que hemos ido resolviendo los anteriores ejercicios. Si pueden observar, tiene las mismas reglas. Primero, leer atentamente el enunciado. Segundo, pensar qué es lo que se nos está pidiendo. Pensar los datos que se necesita o vamos a anotar los datos. Después resolver el ejercicio, el dato que se nos haya dado, simplificar siempre que fuera necesario. Y por último, ver si nuestro resultado concuerda, si tiene sentido o no. Vamos a realizar el siguiente ejemplo. Nos dice que después de pintar su casa, a Jorge le sobran 5 tarros de pintura, cada uno con 2/9 de galón de pintura. ¿Cuánta pintura quedó? Nos pregunta. Cuando tenemos un número entero, en este caso nos está diciendo 5 tarros, lo vamos a expresar como fracción. Para expresar la fracción de un número entero, simplemente anotamos con denominador 1, 5 sobre 1. Nos dice cada uno con 2/9. Podemos hacer la suma, 5 veces vamos a sumar 2/9 o directamente la multiplicación. Cualquiera de los dos nos va a dar el mismo resultado. En este caso es realizado la multiplicación. 5 por 2, 10, 1 por 9, 9. Le va a quedar 10/9 de galones de pintura. De esa manera se nos va a expresar. Nos está preguntando cuánta pintura le ha quedado. Entonces, 10/9 de galón.